Buenas noches, gracias por acompañarnos, gracias por preferirnos en este horario premium de la televisión dominicana. Ideas encontradas. Gracias. Nos pueden seguir en la radio HIZ 730 AM. Y desde luego, televisión global, teleradioamerica.com. Cualquier parte del mundo nos pueden sintonizar. Nos pueden seguir. Toda la programación de Teleradio América, especialmente a las 7 de la noche, estas ideas encontradas. Sean nuestras primeras palabras para expresar nuestro pesar por el lamentable fallecimiento hace apenas algunas horas, 2 horas, de la ex primera dama de la República Dominicana, doña René Clan Viuda Guzmán, quien fuera esposa del presidente, del recordado y querido presidente don Antonio Guzmán Fernández. Doña René, una dama exquisita, una mujer de un profundo sentido social, que acompañó a su compañero de toda la vida, Antonio Guzmán Fernández, con devoción, con fidelidad, con discreción, con entrega a la causa política y al compromiso del presidente Antonio Guzmán Fernández. Doña René Clan de Guzmán, querida, respetada, admirada por toda la sociedad dominicana, por toda la sociedad dominicana. Recordamos su paso sencillo, discreto y altamente sensible en lo social por la presidencia de la República, acompañando su condición de esposa y de primera dama a don Antonio Guzmán Fernández en el periodo 1978-1982. Fue la fundadora y primera presidenta del Consejo Nacional de la Niñez, CONANI, y desde allí una gran labor social. Así que nuestra solidaridad espiritual con su familia, con todas las personas que bien la quisieron, que bien la cuidaron, Descanse en paz, doña René Clan de Guzmán. Hoy, bueno, luego la vida continúa de esta penosa información que impacta al país, a la militancia PRDista, a la gente que conoció y que trabajó política con don Antonio Guzmán Fernández, en ese continuar, en ese discurrir de la vida. Hoy un día tal como habíamos estado anunciando todos los días anteriores, un día importante para la actividad política del país, un día importante para la democracia de nuestro país, hoy un día importante para la institucionalidad, para el Estado de Derecho, para el buen funcionamiento de la vida política en la República Dominicana. Y cuando hablamos de buen funcionamiento, hablamos de transparencia. Y cuando hablamos de buen funcionamiento,
hablamos de democracia. Y cuando hablamos de buen funcionamiento, hablamos de derechos. Y cuando hablamos de buen funcionamiento, hablamos de honradez, de decencia, de respeto en la actividad política dominicana. Hoy un día importante, porque hoy se vencía el plazo, para la entrega de un documento fundamental en un proceso electoral, sea cual sea ese proceso electoral. Un documento esencial, el alma, el corazón de un proceso electoral, el padrón de concurrentes. El padrón de concurrentes. ¿Qué es el padrón de concurrentes? Cuando la gente va a votar, está el padrón, usted firma, al lado de su foto, usted firma su cédula, su nombre, su firma. Esa es la comprobación de que usted participó, de que nadie fue por usted o de que alguien, sin usted haber asistido a ese proceso, firmó por usted en un abierto acto, en una abierta conducta fraudulenta que tiene consecuencias más allá de lo electoral y cae en lo penal, lo que conlleva hasta pena de prisión, ese acto de falsificación. Bueno, pues ellos estuvieron huyendo y rebuscando y dando vuelta y dando vuelta. No quisieron entrar nunca al fondo. Nunca. Y el tribunal tuvo que ordenar mediante sentencia el pasado martes de la semana pasada que entregaran el padrón de concurrentes, donde se comprobaran las 248,000 personas que dicen ellos, o sea, la gente de Miguel Vargas Maldonado, que votaron en la fallida y fraudulenta 30ª Convención Ordinaria del 20 de julio del presente año. Y nosotros le decíamos, tienen dos caminos: o falsificar más de 200,000 firmas y exponerse a una acción penal, entre otras cosas, o no presentar nada. Efectivamente, se cumplió hoy el plazo a las 4 de la tarde y ellos presentaron este documento. No presentaron nada. Presentaron nada. No presentaron el padrón de concurrentes. No presentaron hoy, como le ordenó el Tribunal Superior Electoral, el padrón de concurrentes. Por eso nosotros terminábamos el programa el pasado viernes señalando que estaban cogidos, así mismo, en buen español dominicano. Están cogidos. Y el país lo sabía, y la sociedad lo sabía, y los PRDistas lo sabían. En cueros, nueva vez, de cuerpo entero. En cueros de los pies a la cabeza, como fraudulentos, como engañadores, como pervertidores de la actividad política. Y presentaron una excusa baladí. Pero de eso vamos a hablar en el transcurso del programa con nuestro contertulio esta noche, un habitué en esta mesa de ideas encontradas. Todo lo referente a lo que pasó hoy con la no entrega del padrón de concurrentes, tal como le ordenó el Tribunal Superior Electoral, admitiendo que hay que echar para atrás lo que ellos habían llamado convención, tanto lo del 20 de julio como lo del pasado domingo.
Así que luego de la primera pausa estará ya en este diálogo frente al país, frente a ustedes, con esa capacidad de comunicación y de transmisión didáctica de estos temas políticos, jurídicos, el doctor Ramón Emilio Concepción, alto dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Ya lo habíamos dicho, tan cogido, y hoy esta expresión tan dominicana quedó brutalmente patentizada cuando ellos admitieron que no tienen padrón de concurrentes, es decir, que no tienen las 200,000 y tantas firmas que dicen que fueron a votar porque no hubo votación, y no queda otro camino que anular el fraude, el espectáculo miserable del 20 de julio y su segunda parte, que fue el espectáculo infeliz del pasado domingo. No se muevan, Ramón Emilio Concepción en la mesa de Ideas Encontradas. Ideas Encontradas, gracias por estar con nosotros. Gracias por ese inmenso apoyo que nos dan de lunes a viernes en todo el país y fuera del país. Un día para la historia política de la República Dominicana, para la historia de su sistema de partidos, un día fundamental para la democracia. Vueltas y vueltas y vueltas, evasivas. Pero el día le llegó y fue hoy a las 4 de la tarde. No entregaron el padrón de concurrentes. Una admisión demoledora del fraude espectacular que montaron el 20 de julio para burlar no tan solo a los PRDistas, sino a la sociedad dominicana. Hoy tuvieron que admitirle al Tribunal Electoral que no tenían el listado de concurrentes. Es decir, que no fue nadie, que no hubo la tal convención que ellos han querido plantear. ¿Qué fue entonces lo que ellos entregaron? ¿Y por qué entregaron eso? ¿Y por qué han llegado a ese punto? ¿Y por qué han tenido que admitir frente a todo un país que lo de ellos fue un fraude el 20 de julio? El doctor Ramón Emilio Concepción, destacado abogado dominicano, jurista de larga data y alto dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, en la mesa de Ideas Encontradas. Buenas noches, Ramón Emilio, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Juan Pablo. Y el país espera sus explicaciones. Desde que empezó el proceso, ¿cuál fue la posición que asumimos frente al país y el pedimento que hacíamos a los PRDistas y las PRDistas? Le dijimos, confíen en nosotros, que no les vamos a defraudar. Confíen en nosotros porque sabemos lo que estamos haciendo desde el punto de vista político y jurídico. Ustedes recuerdan que hace un tiempo acuñé la frase de que Miguel Vargas estaba políticamente derrotado y jurídicamente acorralado. Lo dijimos en múltiples ocasiones. Dije más, dije que la sentencia que el tribunal llevó a exhibir a México como una sentencia de principio, que realmente es una sentencia de principio, dije que era una camisa de fuerza y que al final terminaría dándole la victoria al doctor Guido Gómez Mazara, pasara lo que pasara en el proceso de convención. Y eso voy a explicar esta noche. Mira, tú en tu forma elegante que tienes de comunicar, dice, llegó el plazo. Jurídicamente hablando, llegó el plazo. Definitivo, el plazo fatal, como decimos los abogados, llegó hoy. ¿Qué presentaron ellos ante la sentencia que dio el Tribunal Superior Electoral
después de nosotros haberles pedido a ellos en 5 ocasiones y haberlo solicitado en la primera audiencia en el tribunal, bajo ningún concepto querían que se le ordenara en una comunicación forzosa de documento la entrega del listado final de concurrente. ¿Por qué? ¿Qué dijeron en este documento que ellos entregaron? Más no el listado, entregaron un documento motivado. Miren esto, si pueden frizarme esta parte, por favor, para que el país, lo tenemos esta parte, para que el país, exactamente. Exacto. Okay. Esto es, ellos dicen, entre una serie de sandeces, que resulta que el proceso convencional del PRD se organizó y se celebró en el marco de la Constitución de la República Dominicana. Las leyes 275-97, es decir, la ley electoral, y la ley 2911 y sus estatutos, y el reglamento elaborado para tales fines, así como la práctica consuetudinaria en organización de larga vida democrática e institucional. Que en esa Convención Nacional Ordinaria, esta CNO, se vio obligada a suspender las elecciones en algunos centros de votación, debido a la agresión sufrida en esos centros por miembros identificados con gafetes del candidato Guido Orlando Gómez Mazara. Es decir, todas las agresiones que el país vio en la prensa, la patrocinó Guido, doña Carmen, Juan Pablo, yo, Percival, el grupo que andábamos con Guido. Que los seguidores políticos del candidato Guido Gómez Orlando Mazara en los centros de votación fueron los mayores instigadores del desorden y el caos que imperó en algunos centros de votación. Que ante las agresiones antes mencionadas, los compañeros del PRD que dirigían los centros de votación procedieron a resguardar las actas, a sabiendas que es uso y costumbre en la historia partidaria, que los listados de electores son utilizados para verificación de votantes el día de las convenciones y luego esto ha sido material de desecho. Es decir, el alma del proceso, como decía Juan Pablo, lo que comprueba si Ramón Emilio, Pedro, Juan, Juana, María votaron, ellos dicen que eso no tiene importancia. ¿Por qué? Porque no los tenían y lo dijimos desde el principio. Que los hechos violentos efectuados en la convención por personeros del doctor Guido Gómez Mazara impidieron la entrega y tener ese documento. Entonces dicen una parte que yo quiero que pongan mucha atención. Resulta que los 341 centros de votación y como consecuencia de la sentencia TC 43-2014 de este tribunal, esta CNO procedió a reubicar los recintos indicados, refundió algunos de ellos, quedando un total real de centros del orden de 272 centros, de los cuales convencionaron más del 68%. En estos, no pudiendo hacerlo en los demás, debido a las amenazas y acciones violentas de algunos seguidores del señor Guido Gómez Orlando Mazara, que no habiendo habido impugnación en los centros electorales y habiéndose levantado el acta final de cada uno de los respectivos centros de votación, no era, a juicio de los presidentes de centro, más aún cuando la CNO no había reglamentado ni resolutado, conservar el listado de electores. ¿Ustedes están oyendo? Entonces dicen que vista la Constitución de la República, vista la ley, dice esta CNO no dispone de la figura solicitada por la parte demandante, llamada por ellos padrón de concurrente, que es el listado final de votante de la convención, precisamente después que el abogado Carnicero dijo 3 veces en estrado que ellos tenían el listado final de los votantes. ¿Tú recuerdas en la audiencia? Con una contundencia magistrado, que no dejaba dudas. Él decía, magistrado, nosotros no hemos dicho que no los tenemos, es que no estamos obligados a depositarlo, pero sí lo tenemos, sí lo tenemos, sí lo tenemos. Pues resulta que el tribunal le ordenó que lo entregaran, no lo entregaron, y al final, como una parte chistosa, considerando que concluida la jornada de escrutinio en los centros de votación, se instruyó a preservar las actas de las mesas donde se transcribieron los resultados de las votaciones, tomándose medidas extremas de seguridad personal para evitar ser asaltados por desaprensivos que les arrebataban lo más importante de todo proceso, el acta que refleja el escrutinio final. Ajá. ¿Y de dónde salieron esas actas? Del listado final de concurrentes tenían que salir las actas. Y terminan en un desafortunado documento diciendo que esta Comisión Nacional Organizadora, la 30ª Convención, tiene a bien hacer de su conocimiento único. Único. Oigan bien, señores, porque esto uno se ríe porque no tiene otra cosa que hacer.
pero es una tragedia para la democracia dominicana que Sí, gente de esta sí, catadura moral sí, por Dios. estén dirigiendo partidos y estén organizando convenciones. Oigan, Oigan esto, este país no puede seguir así, Ramón Emilio, hombre, Juan Pablo. con tantos farsantes. Señores, oigan cómo concluyen esto el documento único. País, oiga esto, país, este monumento ¿a qué? Al absurdo, ¿verdad? Este Mira, monumento... Yo no quiero calificar esto, porque voy a sacar todas las consecuencias jurídicas Ok, ahora a partir de este único. momento, pero único. La imposibilidad material y permanente de la entrega a esa honorable corte del padrón de concurrentes solicitado por la parte demandante relativo a la Convención Nacional celebrada el pasado 20 de junio del 2014. Todo en virtud de que las razones y motivaciones expresadas en el cuerpo del presente documento. Es decir, ¿qué fue lo que ellos dijeron? Que los violentos de Guido, los turberos de Guido, con doña Carmen Mazara a la cabeza, pobre dama recién operada de las 2 rodillas, pues resulta ahora que era la jefa de las turbas que impidió que estos señores tuvieran el listado final de concurrentes. Dicen ellos que la ley ni la Constitución le obligan. Vamos a ver. Yo siempre dije, Juan Pablo, que esta sentencia TSE 019-95 era el escudo que protegería a Guido Gómez Mazara durante todo el proceso, pasara lo que pasara. Y antes de esto, yo creo que es preciso que tú me permitas leer algunos considerando para que vea por qué el día 30 no hay otra alternativa basado en esta propia sentencia y basada en la ley. Simple y sencillamente hay que ordenar otra convención. Así es. Entonces, esta sentencia, que repito, la llevaron a México porque verdaderamente es una sentencia de principio, que sentó la democracia interna en los partidos políticos dominicanos. Lo único que ellos no la leyeron nunca, ni los abogados le hicieron caso. Esto lo leímos 1000 veces en este programa, pero por lo que ocurrió hoy y por lo que va a ocurrir el 30, es necesario, es vital que ustedes refresquen algunos de los considerando. Página 43, considerando que en el presente caso y conforme a la documentación que reposa en el expediente se observan omisiones graves a principios esenciales de la democracia representativa. Tal es el caso de la no entrega del padrón con tiempo suficiente a cada uno de los aspirantes y los electores, la prohibición de consignar delegados en las mesas de votación a los fines de garantizar la de afinidad de los comicios, que en este sentido el tribunal analizará de manera separada cada una de las violaciones alegadas por los accionantes. Ahí señala los artículos que obligan a poner los delegados, pero no se lo voy a leer, porque lo que quiero es recordarle algunas cosas, para que ustedes vean por qué esta sentencia era la camisa de fuerza, como yo le llamaba. Considerando que de la verificación del reglamento para la celebración de la indicada convención, se comprobó que ciertamente, tal y como alegan los accionantes, en el mismo no se establece la figura de los delegados, que al habérsele requerido a la citada comisión organizadora que estableciera el procedimiento para la acreditación de estos con miras a la celebración de las elecciones, la indicada comisión decidió prescindir de esta figura, alegando que no se encontraba contemplada en el reglamento, todo esto en atención a lo dispuesto del artículo 35 del mismo reglamento, el cual establece que todo lo dispuesto puede ser regulado. Atención a este considerando. Que no obstante las facultades y atribuciones resolutorias con que cuenta la Comisión Nacional Organizadora, la decisión de no permitir la representación a los candidatos a través de los delegados en los distintos centros de votación constituye una omisión que resulta contraria a la Constitución de la República, ya que según la propia ley electoral, la función de los delegados resulta vital para garantizar la transparencia y la diafanidad del proceso. Que en este sentido es oportuno aclarar que en materia de impugnación en el ámbito electoral, la misma se inicia desde el mismo colegio centro de votación, de ahí la importancia del delegado ante el indicado recinto de votación, lo cual tiene relevancia por igual en los procesos internos que celebran los partidos, organizaciones y movimientos políticos, lo que fortalece la democracia interna y la transparencia. Atención a esto, ya para entrar a esta parte, Juan Pablo. Que si bien es cierto, oíd bien esto, que si bien es cierto que la Comisión Nacional Organizadora goza de un poder de reglamentación para todo lo relativo al montaje de la convención, no es menos cierto que las disposiciones, el reglamento que se adopte, debe estar acorde con el mandato primero de la Constitución de la República, luego de la ley electoral y por último con el estatuto partidario. En consecuencia,
todo lo relativo al montaje y celebración de la convención debe estar ajustado a los principios de democracia interna y la transparencia prevista en el artículo 216 de la Constitución. Además de que dicho poder reglamentario de la comisión está limitado por criterios razonabilidad, necesidad, proporcionalidad e igualdad entre las partes. ¿Por qué yo te quise recordar esto para terminarte con esto? Aparte de que siempre se dijo que el voto era universal, directo, por esta parte, que sobre este aspecto, además es oportuno señalar que impedir la participación de delegados en el proceso de convención llevaría consigo a ser inoperante e ilusorio el procedimiento de impugnación en la referida convención, pues sería materialmente imposible que un candidato pueda estar en todos los centros de votación al mismo tiempo para velar por el buen desenvolvimiento del proceso y para presentar los reparos en los lugares que sean necesarios. ¿Por qué quise recordarle esto? Porque esta es la camisa de fuerza que le puso el tribunal, pero como ellos nunca leyeron la sentencia, no se dieron cuenta que todos debían hacerlo de acuerdo a la Constitución, a la ley electoral y al estatuto partidario. Entonces, ¿qué dijeron ellos? En síntesis, que la ley no le obliga a depositar el listado de concurrentes, el listado final de concurrentes. Y vamos a ver, para que ustedes vean por qué le estoy diciendo que sigan confiando que no hay otra alternativa que una nueva convención. Porque hoy ellos admitieron que no tienen y por lo tanto no hubo votación. No hubo votación. Vamos a hacer una pausa. Ramón Emilio Concepción, en la mesa de ideas encontradas, hoy se venció el plazo a las 4 de la tarde que le había dado el Tribunal Superior Electoral al grupo de Miguel Vargas para que depositara el fundamental, el esencial, el principalísimo listado de concurrentes, las 200 y tantas miles de personas que fueron supuestamente a votar, y hoy, vencido el plazo, ellos admitieron que no tenían ese listado de concurrentes y por lo tanto, implícitamente hoy, el grupo de Miguel Vargas admitió que el 20 de julio montó una gran farsa, un feísimo espectáculo en todo el país, porque el plazo hoy fatalmente se le venció. No se muevan. Ideas Encontradas, gracias por estar con nosotros, gracias. Una información que me envía mi queridísimo Jorge Taveras. Jorgito, eficiente cuadro de la comunicación política. Saludo para Jorgito, para doña Mary, para toda su familia, para Eduardito, su hijo, que estuvo de cumpleaños en estos días. Que una rueda de prensa que tenía el licenciado Luis Abinader mañana a las 10 de la mañana en su oficina política fue suspendida por el lamentable fallecimiento de doña René Clan de Guzmán. Luis Abinader estará acompañado de un grupo de dirigentes en Santiago. Por eso me informa Jorgito, pues han suspendido la rueda de prensa que tenían mañana a las 10 de la mañana en la oficina política. Y bueno, mañana también una gran parte del liderazgo PRDista se va a dirigir a Santiago a estar con la familia Guzmán, con la familia Guzmán Clan, una familia ligada a la historia política democrática PRDista de la República Dominicana. Ramón Emilio Concepción, te quedabas en la ley electoral y el plazo fatal hoy a las 4 de la tarde. Ellos no cumplieron, ellos no entregaron, estuvieron huyendo, estuvieron dando vueltas, estuvieron evadiendo, pero el plazo se le venció ya a las 4 y le tuvieron que admitir al Tribunal Electoral y admitirle, por lo tanto, al país que no hubo votación porque no hay listado de concurrentes con las 200.000 y tantas personas que ellos dijeron, mentira, que fueron el 20 de julio a votar.
Mira, ellos hacen dos argumentaciones. Primero, que la violencia de nosotros le impidió tenerlo, y segundo, que lo que la ley no manda, nadie está obligado a hacerlo. Si ellos dicen que la ley electoral en ninguna parte obliga que en un proceso de convención existe el listado concurrente. Vamos a ver, miren aquí, por favor, si pueden, este es Junta Central Electoral, compilación de la legislación electoral 2012, República Dominicana. Aquí está la Constitución, todo lo que tiene que ver con materia electoral, pero vámonos aquí, artículo 115, para que ustedes vean y no perdamos mucho tiempo. Lista de electores, padrón electoral. Ellos dicen que la ley no le manda a tenerlo en un proceso de convención. Oigan lo que dice el artículo 115. En cada colegio electoral habrá una lista definitiva de electores con los nombres de los ciudadanos con derecho al voto, en el que figurará la foto, el número de la cédula de identidad y electoral de los electores y cualquier otra de sus generales que estime conveniente la Junta Central Electoral. Artículo 118, identificación de los electores. Miren aquí, segundo párrafo. El elector entregará su cédula de identidad y electoral al presidente del colegio electoral o a quien haga sus veces para verificar que figure en el listado de electores o padrón electoral. Sin estos requisitos, el elector no podrá ejercer el derecho al voto. Artículo 120, o sea, ellos dicen que la ley no le manda a ellos a tener listado de concurrentes. Están cogidos. Forma de votar, lo aquí. Artículo 120, forma de votar. El votante ya dentro del compartimiento cuarto cerrado marcará él o las boletas previamente firmadas y selladas por el presidente del colegio, él o los candidatos de su preferencia, según sea el caso. La doblará y la depositará en la urna correspondiente. Punto seguido. Finalmente se hará constar en la lista definitiva de electores que éste ha votado mediante la firma del elector o en su defecto con su huella digital. Luego se le entintará el dedo índice de la mano izquierda o a falta del mismo otro dedo en señal de que ya ejerció el sufragio. Miren cómo vamos. Vamos ahora al artículo 127. Procedimiento al escrutinio. Se abrirá la urna y se sacarán de ella las boletas que hubieren sido depositadas, contándolas para confrontar su número con el de electores que hubieren votado según el listado de electorio padrón electoral. Y así te puedo mencionar un paquete de artículos más. Miren aquí, diferencia entre las boletas computadas y la lista de electores. Ellos dicen que la ley no le obliga. Oigan cuántos artículos llevo de esta ley. Y tendría que cogerme lo que queda de programa, pero voy a leerle este más. Es que Eduardo Jorge Prado, que está en Falcon Bridge, en Barrigol. Si el número de boletas por las cuales se hubieren computados votos excediere del de las personas que hayan votado en el colegio según aparezca en la lista definitiva de electores, se certificará esta circunstancia haciendo constar en el acta y en relación de boleta el número en exceso que resultare. El artículo 136, el artículo 138, todo esto tiene que ver con la obligatoriedad, porque dice habrá el listado de concurrentes, pero no quiero, porque hay muchos PRDistas que no entendían cuando nosotros les decíamos, señores, confíen en nosotros, que sabemos lo que estamos haciendo, tranquilo. Ellos tienen todo el control, pero no van a poder montar un proceso como manda la ley. Hay PRDistas que están ahora con el moco para abajo por lo que ocurrió el pasado domingo, porque entienden ya hecho consumado. Señores, no. No, le he dicho que no 1000 veces. Le decíamos, esperen el día de hoy. Le decíamos que esperaran que llegara el día. Esperen el día de hoy martes, miércoles 17, ¿verdad? Esperen el día de hoy, espérenlo. Entonces, le voy a repetir lo que dije en estos días antes de leerle una sentencia que le traje de sorpresa al amigo Juan Pablo, porque le tengo una sorpresa a ustedes final del programa. La nulidad y las obligaciones naturales. Nulidades absolutas, nulidades relativas, se fundan en consideración de orden público. Las nulidades absolutas o relativas producen los mismos efectos, obran retroactivamente, borrando en el pasado el acto y todas sus consecuencias. Pero le voy a leer esta que es más clara. Puedo pasarme la noche leyendo sobre nulidad de los hermanos Mazó, pero oigan esta parte, este solo párrafo, aquí, por favor. Página 520. Vamos a ponerla un aquí, poquito. aquí.
Este es el párrafo que quiero, porque quiero que la gente lo vea. Okay. Ahí está, mírenlo ahí. Cuando un fallo ha anulado el acto, la nulidad obra retroactivamente, borra en el pasado el acto y todas sus consecuencias. Todo sucede como si el acto no hubiese existido jamás. Es decir, que la nulidad de la convención, señores, arrastra y borra todo lo que es consecuencia de la convención. Pero si no están satisfechos con eso, le tengo la sorpresa final. Porque en ese acto, miren ustedes, en ese acto del domingo, se violaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 artículos de los estatutos se violaron, ahí están señalados. Y de la Constitución se violaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 artículos de la Constitución. Se violó la sentencia TCE 26 de 2014 y se violó la sentencia TCE 019 2014, que ya para eso tendremos tiempo. Pero le traje la sorpresa final. En el 2009, recuerden cuando aquella convención que se proclamó al candidato Miguel Vargas presidente, mírenlo aquí, la decisión. República Dominicana, Junta Central Electoral, Cámara Contenciosa Electoral, porque recuerda que estaba dividida en Cámara Administrativa y Cámara Contenciosa. Porque no existía el Tribunal Superior Electoral. Y lo que era la Cámara Contenciosa en la Junta es hoy el Tribunal Electoral. Correctísimo. ¿Verdad que sí? Entonces, a ver, con motivo del apoderamiento que ha sido objeto de esta Cámara Contenciosa Electoral, de la impugnación de las convocatorias de la 27ª Convención Nacional Ordinaria y la 28ª Convención Nacional Extraordinaria del Partido Revolucionario Dominicano. Miren cuál fue el resultado, porque no tenemos tiempo para leerle todo esto, pero miren cuál fue el resultado, para que ustedes vean que lo que pasó el domingo fue simple y sencillamente, absolutamente nada. Un show. Un show, un espectáculo, porque no es válido. Tío, no es un chiqui válido. show, montaron un chiqui show. Miren esto. Considerando que de las disposiciones estatutarias precedentemente citadas se colige 1, que las funciones de las autoridades del Partido Revolucionario Dominicano concluyen el día 17 de julio de 2009. 2, que dicha organización política tiene que elegir nuevas autoridades en un periodo no mayor de 6 meses a partir de la fecha de vencimiento de dicho mandato, plazo al cual está cerrado de pleno derecho. Sí. Considerando que la Junta Central Electoral debe salvaguardar la institucionalidad y el buen desenvolvimiento de los partidos políticos existentes en la República Dominicana. Por consiguiente, procede que esta Cámara Contenciosa Electoral ordene la continuidad de la 27ª Convención Nacional Ordinaria mediante una nueva convocatoria para la elección de las demás autoridades que aún no han sido elegidas de conformidad con el artículo precedente. Sí. Pero vámonos a la parte final. Que en el expediente en cuestión no reposan los documentos que demuestren que el procedimiento previo a la convocatoria para modificación estatutaria haya sido realizado de conformidad con las disposiciones de los artículos precedentes indicados, procediendo por consiguiente que esta Cámara Contenciosa Electoral declare la nulidad de la convocatoria para la celebración de la 28ª Convención Nacional Extraordinaria sobre reforma estatutaria del Partido Revolucionario Dominicano. Por tanto, dice en su dispositivo la sentencia, oigan lo que dice, pero déjenme leer este último considerando, que en esta Cámara Contenciosa Electoral no le fueron suministrados ninguna de las partes los documentos suficientes mediante los cuales se puede comprobar cuáles delegados han sido elegidos en las asambleas de los diferentes organismos. En consecuencia, procede que esta Cámara rechace dicha pretensión y ordene al Partido Revolucionario Dominicano convocar para la 27ª Convención Nacional Ordinaria a todos y cada uno de los delegados de conformidad con las disposiciones del artículo 21 de los estatutos. Y finalmente, después de decirlo todo, dijo esto. Tercero, ordenar como al efecto ordena a las autoridades del Partido Revolucionario Dominicano la continuación de la 27ª Convención Nacional Ordinaria mediante una nueva convocatoria dentro del plazo establecido en el artículo 23, párrafo segundo de los estatutos partidarios, para la elección de los demás puestos dirigenciales que aún no han sido elegidos de conformidad con el artículo 173 y cumplir con lo establecido en el artículo 23, literales A, B, C, D y F, y los artículos 43 y 49 de los estatutos de dicha organización. Pero finalmente, quinto, declara como al efecto declara la nulidad de la convocatoria para la celebración de la 28ª Convención Nacional Extraordinaria del Partido Revolucionario Dominicano para reformar los estatutos por no haber sido realizada de conformidad con el artículo 212 de los estatutos vigentes. ¿Quiénes firmaron esta decisión? Mírenlo aquí.
Mariano Américo Rodríguez Rijos, presidente en aquella ocasión de la Cámara Contenciosa y hoy presidente del Tribunal Superior Electoral. Correcto. Doctor John Newton Guiliani Valenzuela, miembro de la Cámara Contenciosa de la Junta y miembro del Tribunal ahora Superior actualmente Electoral. del Tribunal. Por eso es que le decía, compañeros, compañeras, paciencia, que es que la prisa nunca es buena consejera. Pero como pensaba que daban por encima de la Constitución, de la ley electoral, del tribunal, y cuenta con el respaldo del poder, del oficialismo. Hicieron ese espectáculo del domingo, que simple y sencillamente se va el 30 con la nulidad de la convención, porque le llegó el plazo y no depositaron el listado final de los concurrentes al proceso convencional. Por eso era que le decíamos, tendrán que falsificar 48,000 firmas todos los días, para del martes al miércoles poderlos depositar. Así es. De manera pues, compañeras y compañeros, ahora, ¿cómo era que decía Bocanel? No se vayan, que esto se está poniendo bueno. Ahora comienza el proceso de nuevo, pero definitivamente no hay convención sin listado de concurrentes porque no van a poder probar que votaron los que ellos dijeron. Claro, la turba de Guido tuvieron las culpas, sí pudieron falsificar acta para meter 241,000 votantes, pero no pudieron ponerlos a firmar y pusieron a votar a 6 o 7 militantes para elegir entre como 41 cargos que había por minuto. Y estaban advertidos se le notificó un acto del carácter penal, claro, de una acción de falsificación masiva en la que ellos estaban involucrándose, porque estaban en eso. Totalmente. Estaban en eso. Totalmente. Y nuestra dinámica de inteligencia interna, que es muy eficiente, le estaba dando seguimiento paso por paso a todo lo que venían haciendo. Como le estamos dando seguimiento a cualquier travesura de carácter de contacto personal que ellos pretendan hacer con aquel o con aquel de aquí al 30. No pueden porque es que ya dijeron... Estamos dándole ese seguimiento. Oye, Juan Pablo, es que ya le dijeron al tribunal, no tenemos cómo probarle que la gente votó. No, admitieron Son ellos que no lo admitieron hubo en votación. Ya sencillo. Ahora, Ramón pueden Emilio mover Concepción, todas las teclas que quieran. Y será objeto de un nuevo programa, porque de aquí al 30 de septiembre, o sea, al 30 de este mes, estaremos permanentemente sobre el tema, porque este es un tema más que del PRD, es un tema de la democracia dominicana. Totalmente. Del Estado de Derecho, Es así. de la institucionalidad del país. Por eso ellos no querían, no quisieron, y al efecto así fue, cumplir con la sentencia que ordenaba delegados en cada mesa de votación. Y escrutinio. Conteo en cada mesa de votación y levantamiento de acta en cada mesa de votación. Como dice un amigo, mi bien es fácil secar el malecón a su upper. Exactamente. Ese es el problema, que no lo tenían, no lo podían depositar. Y no querían delegados. Máximo Vargas en Valverde Mao. Sí. Satisfecho, Máximo. Siempre confiaste en nosotros. Gracias, Máximo, por haber confiado en nosotros. Y así le decimos a los PRDistas que sigan confiando en nosotros. Totalmente. Que la dirección política de este proceso patriótico que estamos llevando dentro y fuera del PRD está correctamente conducido. Es la defensa del Partido de la Libertad y de la Democracia. Y es la defensa de principios patrióticos que se encarnan en 75 años de historia. Sigan confiando en nosotros, porque hoy efectivamente quedaron cogidos, y Miguel lo sabía desde el principio. Ramón Emilio Concepción, hasta mañana. Hasta luego.